Pues poco más ya que añadir a esta larga mañana. Creo que ha sido una mañana muy fructífera. Hemos tenido intervenciones muy interesantes, hemos sabido datos que algunos conocíamos, otros no. Hemos debatido sobre qué era el cicloturismo. Hemos sabido que es una tendencia al alza en Europa, que el 20% de los turistas en bicicleta en Francia son extranjeros, que, como nos decía Manuel Seco, la bici es un elemento cómodo y fácil de usar, que además atrae un cliente de poder adquisitivo muy alto, que no duda en ir a hoteles hasta de 5 estrellas. Eso es interesante para todos los destinos. Hemos sabido por la directora general de la Estrategia de Movilidad que hay un plan del Gobierno, por parte de Ángeles Marín, que hay una estrategia del Gobierno para 2030 de movilidad respetuosa y que incluye la bicicleta. Ojalá llegue a buen puerto. También hemos sabido por Cristina Clemente, de la subdirectora general que lleva los caminos naturales, que se puede hacer inversión, pero si luego no hay mantenimiento es uno de los grandes problemas. El mantenimiento pues muchas veces tiene que ir por parte del promotor, que las vías verdes ya están en Google Maps, bendito sea, que es un gran recurso para la España vaciada. Juan Carlos Domínguez nos contaba que el 50% de las rutas, de las vías verdes están en territorios despoblados y eso es un gran atractivo, en fin. Y por parte de las empresas, más bici y menos aerogeneradores y más comunicación entre los ayuntamientos, que el cortoplacismo de que yo hago en mi municipio, pero no me pongo de acuerdo con el siguiente, no lleva a nada. Mañana otra jornada interesantísima de este primer foro de cicloturismo en Euskadi. Les recuerdo, a las 9 de la mañana empezamos, igual que hoy, y empezaremos con Jaume Marín hablando de consejos imprescindibles para un destino cicloturista y muchas más cosas. No se lo pierdan. Hasta mañana a las 9.